Y hoy vamos a hablar de la donación de órganos, de ese algo del cuerpo de nuestro hijo que se donó para que alguien más lo usara. Se dice de San Francisco de Asís, él hablaba de su cuerpo como su hermano cuerpo. Y a mí me encanta esa forma de decirlo, porque no somos el cuerpo, tampoco nuestros hijos fue el cuerpo. Claro está, nuestros hijos eran los habitantes de ese cuerpo, y de alguna manera sin ese cuerpo no hubiéramos podido ser padres, no hubiéramos podido ser madres. Y entonces, aquel día terrible que nuestro hijo terminó su vida en esta dimensión, se planteó, bueno, ¿qué podemos hacer con ese cuerpo? Vamos a hablar con aquellos padres, aquellas madres que donaron parte del cuerpo de sus hijos. ¿Qué ha pasado con eso? Antes de empezar y antes de introducir un poquito más el tema, les voy a pedir a las compañeras que nos acompañan que se presenten. Cintia. Hola, mi nombre es Cintia Torres y soy la mamá de Fabián. Los saludo desde Costa Rica. Fabián partió hace 4 años de un aneurisma cerebral y bueno, aquí estamos hoy en este programa. Gracias. Isa. Hola, soy Isabel Fernández de Mariposa. Soy la mamá de Tomás, que partió hace unos años, y Damián, que está con nosotros aquí. Les abrazo con mucho cariño desde Chile. Bienvenidas a las dos. Ya saben, mi nombre es Manrique, soy papá de Manrique y de Elena, mi niña grande. Manri, como los hijos de estas dos compañeras que me acompañan, partió hace unos años. Y a partir de ahí se dio un huracán enorme. Y bueno, ese huracán me ha traído hoy a estar aquí, sentado con ustedes. Tienen algo que decir. ¿Quién me aporta? ¿Quién inicia? Isa, vos. Ya. Tomás tuvo un accidente automovilístico. Y, bueno, primero que nada, Tomás, cuando se empezó la ley de donación en Chile, él se inscribió inmediatamente y era fanático del tema. Según él, que había que si alguien necesitaba, había que donar su cuerpo o las partes que necesitaban y cosas así. A mí, en lo personal, me causaba un horror impresionante, porque a mí me pareció un tema súper ultra difícil, porque me ponía a pensar en la situación de una persona que tuviera que vivir eso, cómo lo abordaba, cómo realmente podía hacerlo, cómo tenía la seguridad de estar haciendo algo bien o algo. Sí, porque además existen muchas conjeturas dentro de la sociedad al respecto. Bueno, como les había empezado a contar, él tuvo un accidente y quedó con muerte cerebral. Entonces, el médico tratante que tenía se acercó a nosotros y nos preguntó, nos dijo que la corporación de trasplantes de ese hospital donde él estaba quería hablar con nosotros. Todo esto muy delicadamente y todo eso. Entonces nosotros dijimos que sí, que nosotros lo hacíamos encantados. Antes de esto, él había tenido millones y millones de exámenes y todo tipo de monitoreo y cosas. Y entonces, en un momento determinado, se dictaminó que él ya tenía. Antes de que pasara todo esto, yo me empecé a dar cuenta de que había una factibilidad de que Tomás fuera donante. Entonces yo le dije a Tomás, Tomás, yo voy a hacer lo que tú siempre has querido, pero tengo igual mis aprensiones y me gustaría que de alguna manera me hiciera saber que lo que voy a hacer está bien. Entonces, Tomás como que me movió, es un pequeño parpadeo. Y entonces yo le comenté al doctor eso y el doctor me dijo, sí, esos son
tics o una cosa así. Pero yo pensé, bueno, esa es su forma que tiene de decirme, sigue, haz lo que tengas que hacer. Bueno, cuando se declaró ya la muerte cerebral, entonces se acercaron estas personas muy agradables y nos llevaron a una sala, a Damián, a José, mi marido y a mí. Entonces ellos nos empezaron a preguntar cómo era Tomás, cómo era, qué es lo que hacía, qué es lo que le gustaba, cómo era su vida, cómo eran sus amigos, como un recuento. Y si nosotros estaríamos preparados para que Tomás fuera vacunado. Y nosotros, los tres, inmediatamente accedimos a eso. Y a todo esto, cuando hablamos de Tomás, entre lágrimas y cosas, nos reíamos mucho, porque cuando nos contábamos de Tomás era bueno, lleno de vida, con muchas chistes, bromitas, era muy entretenido. Entonces, cuando nosotros accedimos, eran 4 personas que estaban en este panel. Una de ellas se puso a llorar mucho. Entonces, de repente, se disculpó y nos dijo, saben que ustedes me han emocionado tanto, seguramente que yo debería haber sido más fuerte, porque el dolor lo están llevando ustedes, no yo. Pero es que me emociona tanto el oírnos, el saber cómo era Tomás, todo lo que ustedes nos cuentan. Y este trabajo que nosotros hacemos es extremadamente difícil y es muy duro, porque a pesar de que las personas quieren ser donantes, si los familiares no autorizan la donación, no la podemos llevar a cabo. Para nosotros fue un consuelo muy grande, muy grande. Nunca supimos, porque la ley en Chile no permite saber a quién han sido donados los órganos. Las personas que han recibido las donaciones pueden contactar a la familia del donante, pero los donantes, la familia del donante, no está permitido que se contacte. Eso fue en un momento también un poco difícil, porque yo siempre pensaba que ganas de contarle a alguien cómo era Tomás, porque si lleva un pedazo de él en su cuerpo, me encantaría decirle que era lleno de vida, lleno de alegría, Bueno. lleno de vida. Bueno, pero quizá lo estás haciendo en este momento. ¿Quién va a saber si nos van a escuchar o no? Bueno, la vida es muy redonda, ¿no? Así es. No se sabe. Así es. Cintia, ¿y vos cómo fue? Ok, Fabián tenía 6 años y 6 meses y Fabián, un lunes normal, lo monté en la microbús, Fabi se fue para la escuela y al ratito de que fuera la hora de entrada me llamaron que Fabi estaba con bastante calentura y dolor de cabeza y lo fui a recoger. Cuando llegué a la escuela, Fabián estaba bastante pálido y mal. Llegó la ambulancia, le tomaron signos y demás y me dijeron nada más, váyase ya para el hospital de niños urgente. No sabía qué estaba pasando, no entendía, acabo de tener a mi hijo hace menos de una hora en mi casa, bien, como cualquier día entre semana para la escuela. Y cuando llegué al hospital me dicen que Fabián le dio un paro en la ambulancia. Lo lograron llegar al hospital y conectarlo. Entonces no se me murió de una vez, pero iban a hacer exámenes porque tenía ya muerte cerebral. Entonces fue un día bastante largo mientras hacían exámenes, pero de una vez me indicaron que él
tenía como un 10% de vida nada más. Y si vivía iba a quedar como un vegetal. Mientras le hacían exámenes a Fabián, ya después me indican que es un aneurisma cerebral, que él explotó, le reventó en la parte del cerebelo, y que tiene todo su cerebro lleno de sangre, el cual no tiene ni una célula viva en su cerebro, pero que por protocolo del hospital lo van a dejar conectado 24 horas para ver si evoluciona. En un momento que yo estaba en el pasillo, una tía mía se acercó y me habló de la donación de órganos. Yo no la traté mal, pero tampoco como que es que Fabián no se va a morir, ¿verdad? Entonces, yo todavía tenía eso como, no, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué me está diciendo eso, verdad? Pero sí, escuché lo que ella me estaba diciendo. Después se lo comenté más adelante a mi mamá en el transcurso de la tarde, fue eterno ese día. Y ya cuando nos pasaron a cuidados intensivos, ya yo estuve con el papá de Fabián, conversamos, ya prácticamente nosotros sabíamos que Fabián no iba a vivir. Ya estábamos como haciéndonos ya la idea que era como un milagro, pero igual no perdíamos la esperanza, pero ya era como casi definitivo. Entonces lo conversamos en el hospital, lo dijimos en varias ocasiones a los doctores, y ya al día siguiente, cuando pasan las 24 horas y nos reúnen para darnos la noticia de que Fabián nunca evolucionó y que bueno, ya prácticamente él estaba muerto, igual nos preguntan que si queremos, que Fabián es un posible donador de órganos. Había un psicólogo, un psiquiatra, médicos de toda parte del hospital reunidos con nosotros, y la sorpresa para ellos fue mi reacción, que fue inmediatamente les dije, sí, está bien, dono todo. Quedaron como asustados y volví a ver al papá de Fabián y le dije, ¿verdad que sí? A ver si él después ya no quería, ¿verdad? Y me dijo, sí, está bien, pero dijimos eso y bueno, yo lo único que quería era despedirme de mi hijo. No sabía exactamente, no entendía lo que estaba haciendo mucho, solo sabía que estaba haciendo un bien. Y una de las cosas que el papá de Fabián y yo hablamos fue de que le dije en cuidados intensivos, Roberto, si esto hubiera sido un trasplante, yo me hubiera vuelto loca, ¿verdad? Pero hubiera tenido alguna esperanza de que mi hijo viviera. En cambio, ya aquí no hay ninguna esperanza porque no hay nada que hacer. Entonces, sí pensé en esas mamás que necesitaban esos órganos para que los hijos pudieran vivir. Y yo les podía ayudar con lo de mi hijo. Suena duro cuando yo hablo de esto con las otras personas, dicen que suena duro, pero es la realidad. Yo estaba en shock, pero como realista, dura, pero en shock. Entonces dije de una vez que sí, y nada más yo le dije a la gente, Fabián va a estar debajo de la tierra, entonces se lo van a comer los gusanos y los órganos no van a hacer nada ahí. Así lo decía duro, ¿verdad? Y la gente decía, no, ella está mal, ¿verdad? O sea, estaba empastillada, está drogada, ¿verdad? No sé qué le pasa. O no quiere a su hijo, no sé qué lo que está pasando, pero era como por el momento. Y ya, bueno, el hospital corrió, me imagino que ya a esos niños se les había llamado desde antes, y me hicieron firmar demasiados papeles. Me trataron sumamente bien. Yo estuve en la casa ese día, me fui para la casa y recibí muchas llamadas del hospital de niños, donde me agradecían lo que yo estaba haciendo. Y la doctora en sí, la que le iba a hacer el trasplante a Fabi, me llamó ella misma y habló conmigo. Me dijo que lo iba a tratar como si fuera el hijo de ella, con mucho amor, que no jamás lo iba a tratar mal, que ella me lo iba a cuidar. Y igual ella también me volvió a agradecer. Recibí muchos agradecimientos de parte del hospital, de diferentes partes del hospital que me llamaron esa noche a la casa. Y bueno, pasó, y al día siguiente que tenía que ir a recoger el cuerpo, también tuve que seguir firmando por las córneas y otro tipo de órganos que no estaban contemplados el día anterior que firmé los papeles de los otros órganos, eran aparte. Y
bueno, desde ese momento hasta acá, yo creo que ha sido una experiencia que yo no me imaginé. O sea, en ese momento tomé esa decisión y no me imaginé que por esa decisión estos 4 años iba a estar involucrada en miles de actividades de la Caja Costarricense, que Fabi iba a ser nombrado el año antepasado, fue nombrado el niño de la campaña de donación mundial, que es en octubre, de hecho, acaba de pasar. Conocí un montón de niños que recibieron un órgano de otras personas. No sabría si eran de Fabián, no, porque igual aquí en Costa Rica no se puede saber. Yo no sé quién recibió esos órganos, no sé quiénes son esos niños, no sé los papás. Y sí, tuve la oportunidad de en esas campañas hablar con la doctora que me llamó ese día, y ella me dijo, nunca nos vamos a olvidar de Fabián, porque Fabián es como un ángel, porque no todos los papás donan todos los órganos. Usted donó todos los órganos y no todos los órganos sirven. Y todos los órganos de Fabián sirvieron. Y ya pasaron 4 años y ninguno de las 8 personas, porque sí me di cuenta que fueron 8 niños que recibieron órganos de Fabián, ha tenido problemas ni dificultades. No se han puesto mal, no los rechazaron. Yo digo, bueno, Fabián vino a eso. Eso es lo que yo me hago en mi mente, en mi cabeza, para no sentir tan duro, ¿verdad?, la situación, ni tan complicarme mucho la vida de estar preguntando que por qué me tocó esto a mí, ¿verdad? Todas estas preguntas que todos los padres cuando perdemos un hijo nos hacemos, sino que yo dije, bueno, Fabi vino a eso y a eso. Ahí estamos, ¿verdad? Alargar vidas. Alargar vidas. Aunque era la de mi hijo. Sí, claro. A cambio de las otras vidas, pero bueno, es algo que a mí me hace sentir, o sea, en medio de todo el dolor, más tranquila. Okay. Desde que escuché este testimonio por primera vez, que ya lo he oído varias veces, a mí me ha sorprendido enormemente lo que esta compañera, esta niña, que tiene la misma edad de Manri, que no puedo dejar de decirlo porque es como qué sé yo, como Manri pero en mujer, ¿verdad? O sea, es como si fuera mi hija, no puedo dejar de decir esto. Admiración es lo que siento, admiración, y aquí se dice, y supongo que en otros lugares lo va a entender, me quito el sombrero. En el caso de Manri muere en el mismo accidente, y bueno, Manri nunca habló de esto. Nunca se refirió a su cuerpo más allá de lo que un niño de 14 años puede haber pensado de él, pero muy cerca, o sea, apenas regresé a casa, lo conversé con Daisy y con Lena, y bueno, no sabíamos qué iba a pasar, pero ya cuando me fui a la morgue, iba una decisión tomada que no sabíamos qué iba a pasar. Inmediatamente que ingresamos al lugar me indicaron sobre las córneas y bueno, fue un sí inmediato. Tampoco tengo que decir que comprendía muy bien lo que estaba sucediendo, era como algo surrealista, porque uno mantiene un nivel de conciencia que no es tan consciente. Y afortunadamente, digo yo, pero sí estaba claro que por la vida que había llevado Manri, era una decisión que extendía su forma de ser más allá de su cuerpo. Y si he de ser honesto, yo pienso poco en eso. Lo único que se donaron fueron las córneas. Y pienso poco en eso, la verdad. Por ahí hay un certificado y bueno, solamente eso. Pero cuando pienso en eso, nace un agradecimiento. Es un sentimiento extraño, ¿verdad? Hay nostalgia, hay alegría y hay agradecimiento, porque de alguna manera de esa belleza de cuerpo que mi niño albergó, anda por ahí. Y quizá algún día nos crucemos y mi corazón me diga, no, tal vez no sepa qué me esté diciendo, pero me diga, esas córneas, ahí van, siguen viendo. Y bueno, quizá Manri en su espiritualidad pueda ver a través de los ojos de esa persona, que no sé y que jamás podré saber.
pero también y agradezco a esa persona. Es un sentimiento muy extraño. Ya les digo, yo no pienso mucho en esto, pero sí me parece que es muy válido ahondar en este tipo de cosas, porque el cuerpo forma ser o sea, despegarnos de ese cuerpo, separarnos de ese cuerpo. Es una cosa complicada para todos los padres y las madres. Queremos tocar, queremos besar, queremos oler, y eso es el cuerpo. Bueno, para quienes hemos donado algo, nos estamos preguntando, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué se siente? Isa, ¿qué sucede con con las partes del cuerpo de Tomás que pueden andar por ahí? Mira, yo no pienso mucho en eso. Mira, yo al principio como que me aboqué un poco a querer no ser bandera, pero de alguna manera a que la gente entendiera, sobre todo cuando se producían de repente en Chile pasa que buscan desesperadamente un donante para esto, para lo otro, vamos para allá, y empieza una batalla en la televisión tremenda. Entonces, y opiniones por aquí, opiniones para allá. Y entonces, como yo no había vivido, yo pensé, muchas veces voy a hablar, voy a decir, incluso una vez que estuve en CNN, pero no sé, algo pasaba, y el tema no se tocaba con el respeto que debería haberse tocado, con una buena información al respecto, sino que era más bien como, mira, aquí está la mamá de Tomás, mira, y ella que esto, a ver, cuéntame, ¿cómo fue? No sé qué, no sé cuánto, no como una cosa de que va más allá, no sé si me puedo explicar bien, que va más allá de el querer cumplir la voluntad y si esa persona que está a punto de morirse, por lo menos lo expresaba ese deseo de querer ser donante, animar a las personas a que lo hicieran, a sus familiares, porque no era menos complejo de lo que parecía, en términos de que creo, no sé cómo explicarlo, pero yo cuando los oigo a ustedes, les pasó exactamente lo mismo que a mí. Es como que uno fuera, estuviera en otro planeta. No sé si es el shock, no sé lo que es, pero yo sé que existe algo como superior a nosotros mismos que nos va guiando hacia ese camino. Y que cuando tú lo haces, como que quedas en paz, como que no hay dudas, eh, no hay preguntas, no hay nada. Es como algo que tú haces, no me explico cómo, porque yo lo veía a Cintia, que ella sentía como una fuerza sobrenatural y que era como muy duro. Yo sentí eso también. Yo me acuerdo que cuando nosotros habíamos pasado todo el día y llegó un momento que yo dije, ya, yo no voy a quedarme aquí más, porque en un momento determinado Tomás se me iba a animar a un quirófano, no sé, hacerle todo el procedimiento que tendría que hacerle. Y yo pensé, no voy a dilatar más la situación. Y me acuerdo, porque nosotros lo bonito de todo esto también fue que a nosotros nos dejaron estar con Tomás todo un día muy largo, pero todo ese día, larguísimo, nos dejaron estar con él. Entonces, como yo siempre le digo a Tomás, a Damián y a José, en ese momento despidámonos de Tomás, digámosle todo lo que nos necesitemos decirle, hagámoslo, porque este es su determinante oportunidad. Entonces me acuerdo que en un momento, después que habíamos dicho todo esto, que nos habían dicho que iban a Tomás a hacer algunos procedimientos, y bueno, unos quirófanos. Y dije, no, ¿sabes qué? Yo me voy a despedir de él antes de que lo lleve. Yo no quiero estar aquí, tener que hacer como esas despedidas desgarradoras. Quiero que él me vea fuerte, quiero que me sienta fuerte.
Y me acuerdo que le dije, mire, ¿sabes qué? Que ya nos vamos a encontrar. No sé cuándo, un día nos vamos a encontrar. Pero yo te dejo partir, te libero y quédate contento y feliz, porque si tú estás feliz, yo también voy a estar. Y curiosamente, le voy a contar esto, es como una anécdota. Yo siempre estuve enormemente agradecida a Tomás de haberme permitido haber pasado, haberme despedido de él, haber pasado como 8 horas o algo así, y haberle cantado, haberle dicho todo lo que le tenía que decir. Yo te agradezco tanto el que tuvieras esa oportunidad. Y se lo cuento yo esto a un papá que nos estábamos recién conociendo y que estábamos intercambiando qué es lo que había pasado con mi hijos. Y le cuento y le digo, y eso, gracias, fíjate que él nos esperó para que nos podamos despedir de él. Y de repente, mientras yo le contaba todo esto a este señor, yo te digo, pero es que yo soy, mira, ¿tú qué me estoy haciendo? Y dije, no, Tomás no esperó para nada. Él esperó, seguramente, para que le cumplieran su último deseo. Y hasta me dio, o sea, como que me sorprendió, y hasta me dio risa. Yo pensaba, mira que fuiste pillo. Tú sabías que nosotros íbamos a hacer lo que tú quisieras. Bueno, en realidad así era. Y entonces, por años me pasaba pensando que claro, y ahora te hablo con este señor, me cuento toda la historia y yo mismo me sorprendo y digo, no, tú quisiste esto. Y bueno, lo hicimos. Y entonces cuando pienso, como tú dices, en el aspecto de la donación y eso, pienso en este Tomás que fue piña hasta el último minuto. O sea, no sé si me entienden, pero o sea, me deja una sonrisa, me saca una sonrisa, como él lograba lo que quería. Y tengo un recuerdo maravilloso. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa. Estamos trabajando para que este programa, Abrazos de Esperanza, esté disponible al menos una vez por semana. Queremos pedirles que si nos están escuchando, que nos recomienden, es decir, que les digan a otros papás y mamás. Lo hacemos por ustedes, lo hacemos por nosotros y lo hacemos por estas personas que no vamos a conocer nunca. Estamos en Abrazos de Esperanza y queremos aprender a vivir en el amor juntos. También queremos decirles que nos pueden enviar mensajes a través de un WhatsApp. El número al cual tienen que enviarlo es el 506-8684-2745. Recuerden que para poderlo poner en sus contactos tienen que poner un más antes del 506. Igual nos pueden enviar correos electrónicos por abrazosdeesperanzas@gmail.com. Cintia, y bueno, y el cuerpo de tu niño, ¿y qué pensás hoy de ese cuerpo? ¿Qué pasa? Bueno, meses después, muchos meses después, tuve como una desesperación. Creí que había hecho mal. Okay. Me arrepentí de lo que hice, pero fue un día. Pero ese día duro. Lloré mucho, que cómo le quité los órganos, que cómo lo abrí, que cómo esto, ¿verdad? ¿Cómo pude haberle hecho eso a mi hijo? Fue un día doloroso, pero fue un día. De 4 años, solo un día. Espero que no volver a tener un día como esos. Después ya al día siguiente dije, bueno, no, mentiras, me arrepiento, ¿verdad? Fue como un día que tenía que ver por qué lloraba, ¿verdad? No, mentiras. O sea, hice bien, en realidad yo sí hice bien. Después de que mi mamá se sentó y me dijo, no, Cintia, pero fue una decisión que usted quiso tomar, ninguna de nosotros la obligamos, ¿verdad? En realidad ella me empezó a decir, ¿verdad? Que
que yo tenía que entender que Fabi igual, pues ya ese cuerpo iba a dejar de existir en algún momento, ¿verdad? Y que era algo, pues un buen gesto, y que era algo que hacía las personas buenas como yo, ¿verdad? Como toda mamá. Y bueno, entonces ya el día siguiente ya no pasó a más, y yo no, yo hice bien, ¿verdad? Ese fue un día que lloré bastante y que me arrepentí, ¿verdad? Y está válido, porque es un proceso difícil, porque usted se imagina cómo abren de un lado a otro, ¿verdad? Pero ya, después volví a entrar a la realidad y bueno, que Fabi ya había fallecido y que bueno, igual esos órganos no iban a hacer nada, ¿verdad? No iban a ayudar nada en el cementerio. Y hoy en día, después de 4 años, creo que eso me ha ayudado demasiado. No, como le comenté ahorita, nunca hubiera imaginado que esa decisión que yo tomé ese día iba a marcar tanto mi vida en muchos proyectos, y me ha hecho madurar un montón y me ha hecho agarrarle como un sentido a mi vida. La gente me admira mucho por el gesto que hice aún en el dolor, pero aún me admiro yo más. Claro. Porque yo todavía, pues no entiendo mucho el tema de la muerte de Fabián, todavía no lo asimilo, o sea, como que a veces digo... Estás en el camino. Ajá, ok, Cintia, Fabián murió, ¿verdad? Qué duro lo que pasaste. O sea, yo misma me digo, ¿verdad? Cuando estoy sola, Claro. qué duro lo que pasaste. Es que sí pasaste duro, o sea, no es algo normal, es algo muy duro. Entonces, porque la gente me lo repite mucho. Sí, cómo te admiro, sí, sos una mujer muy fuerte, sí. Pero yo misma no a veces entiendo por qué es esa admiración tan grande. Porque yo todavía no asimilo tanto que lo que yo pasé fue algo sumamente doloroso. Y la decisión que yo tomé, yo nunca he dejado de decir la verdad. Siempre he dicho que fue una decisión que tomé sin pensar mucho. Nada más dije sí, por el momento, por la adrenalina, por el estrés, porque ya me dejaron en paz o por lo que sea. Pero después de esa decisión que yo tomé fue muy importante en mi vida, en la de mis papás y la de mi hermano, porque por lo menos a nosotros 4 nos ayudó a entender muchas cosas. Y bueno, yo hoy en día digo, Fabián, bueno, yo tomé la decisión con el papá de Fabián, pero Fabián es un héroe porque le ayudó a muchas personas. Y yo también pienso, no pienso mucho en esos niños ¿quién lo tiene? A veces sí me pongo, ¿quién será esos niños, verdad? ¿Cómo serán ellos? Pero ya no es Fabián. Esos órganos ya no son Fabián. Ya no son Fabián. Pero, o sea, yo no pienso jamás como en Fabián, en ese tema, sino que sí pienso mucho de qué habrán hecho las mamás cuando las llamaron, qué felicidad, quiénes son ellos, cómo serán, pero ya nada que ver con Fabián. Y también veo muchos videos que pasan ahora en las redes sociales de la gente que va y busca y ve, ¿verdad? Que logra escuchar el corazón o algún, ¿verdad? De su hijo en otro cuerpo. Y yo creo, ¿verdad? Que, bueno, ¿cómo será esa sensación, verdad? ¿Cómo será esa sensación de escuchar el corazón de su hijo en otra persona? ¿Qué tan bueno como se ven los videos sería? ¿O qué tan desesperante? Porque por eso es que no dejan que uno sepa quiénes son esos niños, ¿verdad? Entonces, yo me puedo pensar mejor así como estamos. A veces sí, yo diría, qué bonito sería que una mamá me contacte a mí y me diga, no porque me lo agradezca, sino por lo menos decir, mi hijo está vivo, está bien. Entonces, yo por varios años me quedé pensando en eso, qué habrá pasado con el de Fabián, hasta que, bueno, por dicha un día supe que sí habían funcionado y que esos niños todavía tenían esos órganos, o sea, que ninguno había muerto, que ninguno lo había rechazado, porque eso también pasa, ¿verdad? Y eso me ayudó y me calmó.
Y ya nunca pensé, o sea, como, ay, quisiera que alguna mamá se contactara conmigo, ¿verdad? Porque eso sí lo pensé en algún momento. Pero como le digo, no por el agradecimiento, sino más que todo para saber que esos niños están bien, Sí, claro. ¿verdad? Pero ya no, como que no hago como un vínculo de Fabián con los niños, ni tampoco ya pienso mucho en esos niños. Nada más, oro por esos niños, porque estén bien y bueno, que estén sanitos. Y ya nunca más volví como a esa desesperación que tuve en algún momento de saber quiénes eran los niños. Nunca pregunté, ¿verdad? Porque sabía que igual no me iban a decir. Pero sí yo misma en mi interior tenía como esa desesperación, ¿verdad? Como, ¿quién serán? ¿Cómo serán? ¿Qué harán? ¿Verdad? Pero ya con el tiempo se me quitó esa idea. Pero sí creo que fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento, y que si tuviera que pasar la muerte, ya sea de otro hijo o de otro familiar, no lo dudaría. Creo que es algo muy importante, bueno, por lo menos en mi casa y en mi familia, por el gesto que logramos hacer con Fabián. Todos dicen que ellos van a ser donadores, que por favor ellos quieren ser donadores. Entonces hemos incentivado también a mi familia, a la familia de muchas personas a hacerlo. Y eso es como lo más importante, ¿verdad? Que podamos ayudar a personas. Y Manri, te digo, hay tanto robo de niños por órganos, que yo me he puesto a pensar que si Fabián le hubiera faltado un órgano, aunque suena un poco raro, yo como papá hasta pensaría en comprar un órgano, porque debe ser desesperante. Porque los hijos de nosotros murieron de una vez, ¿verdad? No había otra opción. Pero si te dicen que hay otra opción para que ese hijo viva, qué tan desesperante pasas toda la noche de tu vida esperando que alguien te ayude, que un desconocido te ayude. Y para los que conocemos extrañar a alguien tanto como que duela el hueso, podemos entender eso. Y es algo que uno sabe que no estaría bien también, pero también podemos comprenderlo. Escuchándote, recordé algo que está en ese camino después de la muerte de Manri que no tenía la menor idea que podía llegarse a dar. Yo jamás había conocido a alguien que le habían cambiado sus córneas. Y eso es antes de la muerte de Manri. Y durante ya Manri, en su vida espiritual, una persona. Y la conocí en una total casualidad, que no sé si lo sea, ¿verdad? Y estábamos haciendo una de las filas, que no recuerdo dónde fue, si fue en un banco o lo que sea, y esa persona me empezó a decir que tenía problemas con las córneas, que se las habían donado, que hacía poco y que no sé qué. Y yo empecé a escuchar a ese hombre, porque era un señor, y empecé a hacer como enredos en mi mente, ¿verdad? La loca de mi casa, que es la mente, empezó a pensar cosas, pero vos decías algo que quizá uno no dimensiona, que es algunas cosas no llegan a suceder, es decir, hay algunas córneas que no funcionan, igual los órganos. Yo no, les decía al principio, yo no hice, o sea, no pienso en eso. Me contó ese señor eso, que le había costado mucho que las córneas le llegaran a funcionar, pero que le habían funcionado y que ya la tenía hacía 3 o 4 años. El caso es de que qué bendición para el Señor, porque no es una bendición para mi hijo si esas hubieran sido las córneas de mi hijo. Que la bendición es para esa persona. Y como decía, sí, se convierten en héroes. Y te voy a decir otra cosa, y nosotros también. Y no tanto por haber donado sino por quienes somos, por seguir adelante. Porque sí, tenés razón, esto es grande. Y es muy grande, y quien no haya vivido esto no tiene la menor dimensión de la dimensión de esto. Y seguir, y por amor, y hacer cosas por amor, porque la traducción de lo que decís es que lo haces por amor. Claro, uno se enreda en el amor, a veces no lo comprende, pero lo es. Y es la gran pregunta, ¿y qué es el amor, verdad? Porque nadie nos enseña, y a través de la vida lo vamos aprendiendo. Isa, ¿tenés algo que compartirnos? Bueno, yo creo que de alguna manera, como yo me lo planteo, es que el amor hacia un hijo o hacia una persona
es a veces tan grande, pero tan grande, que te permite ir más allá de lo humanamente pensable. Porque francamente yo no puedo verlo de otra manera, porque ¿cómo es que tienes esa capacidad tan fuerte para renunciar y acceder a lo que sea? Yo solamente puedo explicármelo con el amor. No, para mí no tiene otra explicación. Creo que en la vida, no sé si estaremos predestinados o no sé qué pasará. A lo mejor algunos decidimos renunciar a pesar de lo que sea. Yo me cuestioné en un momento, como ustedes bien contaron, en el sentido de que yo pensé, ¿qué facilidad? Dije, bueno, ya, ¿habrá algo como anormal en mí que no peleó y dijo, no, yo voy a hacer lo que sea para que estés aquí? Yo desde el primer momento, cuando yo vi esa situación, dije, tu vida como era, como tú como persona, no puede estar negada a mí para tenerte a todas cosas. Como tú eras, como tú fuiste. Si tu vida terminó aquí o llegó hasta aquí, yo te la voy a respetar. Suena un poco raro en realidad, y por eso yo me lo cuestioné un poco, porque yo decía, pero por lo que yo oigo, hay muchas amigas mías, mi mamá, todos, y dicen, no, yo no hubiera tenido como fuera, y yo pensaba, por si tú vas, yo lo pensé muchas veces, si hubiera sobrevivido, yo lo hubiera tenido así como en una clínica en la casa, pero tenerlo ahí conmigo. No, nunca se me iba a superar. Pero sí me creó esa duda. Cuando lo pensé, me pasó igual que a Cintia, lloré mucho, como diciéndome a mí misma, bueno, sí, también fuiste una buena madre, porque en el fondo hiciste lo que tu hijo quería. A lo mejor no es lo convencional o no es lo pensable, pero es lo que así era nuestro nexo con tu mamá. Bueno, así terminó nuestra vida terrenal juntos. Pues sí, un amor total, y si teníamos que renunciar, lo íbamos a hacer. Si ellos tienen hecho lo mismo conmigo. Sí, yo lo veo así ahora, ¿no? Después de años de estar caminando por acá. La historia de su cuerpo no terminó ese día, al menos de una parte. En el caso de Mandri, las córneas, en el caso de sus hijos, pues la historia de ese cuerpo continuó. Y por eso me encanta esa analogía del hermano cuerpo. Ese hermano cuerpo continuó. Y es muy posible que siga ahí. Y ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Ese hermano cuerpo dará y dará bendición, ¿no? Dará vida. Y me parece que, y repito algo que dijiste al principio, para eso nacieron. Ese hermano cuerpo. Y eso me parece hermoso en sí mismo, porque eso es una lección que aprendemos luego. Por supuesto, no la aprendemos el día que dijimos, sí, tomen lo que necesiten. Y me parece muy importante que las personas que no tuvieron la opción porque sus hijos estaban enfermos o porque no les preguntaron si iban a donar o no, es que inclusive estando las partes del cuerpo de sus hijos en vida, porque siguen en vida, partes del cuerpo, esos no son los hijos. Porque el vínculo ese que tenemos con la carne es muy potente. Y lloramos mucho, sufrimos mucho, nos duele mucho ese vínculo con la carne. Yo pienso que parte de la intención de hacer este programa es hablar de eso. Los hijos nuestros no son la carne. ¿Qué decís vos de eso, Cintia? Sí, bueno, como lo hablamos hace poquito, yo no relaciono a Fabián con esos niños. O sea, yo sé que
que ayudamos a que ellos ahorita estén bien de salud y llevan una parte de Fabián, pero no los asocio con Fabián. Y ya no son de Fabián. No, ya no son de Fabián, pero Nacieron en Fabián, es más, nacieron en tu cuerpo. exactamente, nacieron en mi cuerpo, pero ya no, o sea, yo no asocio, en realidad nunca asocié a Fabián con los niños, nada más pensaba de cómo eran esos niños, ¿verdad? Que se les había dado los órganos que eran de Fabián, pero hasta ahí, nunca asocié con los niños con Fabián y como lo dije anteriormente, no tampoco pienso mucho en el tema. Nada más sé que no sé cómo. Yo creo en Dios, entonces creo que Él fue el que en ese momento, a pesar de... Suena un poco, ¿verdad?, contradictorio porque tenés rabia de lo que está pasando y principalmente con Dios, ¿verdad? Porque nos enseñan que todo lo que nos pasa en la vida es por Dios. O sea, gracias a Dios estás bien, gracias a Dios tenés salud, pero si estás mal, ¿verdad? Ora para que Dios te ayude, pero ahorita yo le podría decirse, pues, tengo un amigo que tiene una bebita en el hospital y está complicada. Y yo misma le digo a él, ore, o la voy a poner, ¿verdad?, en oración. Y yo cuando voy escribiendo, yo creo en Dios, pero me cuesta mucho decir eso, porque muchas personas oraron por Fabiana, igual Fabiana no se salvó, entonces no podría decir que entonces esa chiquita, esa niña que está en el hospital y que probablemente vuelva a su casa, entonces que Dios la quiera más o quiera más a su papá que bueno, eso es todo un tema, ¿no? Eso es todo un tema, pero en ese momento yo ahorita pienso que fue Dios el que me iluminó para hacer eso. Okay. Porque yo no estaba en mis 5 sentidos, no estaba bien, no podía, no sabía ni que estaba haciendo un buen gesto, nada más dije que sí. En un momento duro nada más dije que sí, pero ese sí ayudó. Igual pudiste decir que no. Igual no lo hiciste. No lo hice, nunca dejé. A mí me parece súper válido considerar esto. Es que es muy posible, quizá las córneas de Manri no, pero los órganos que sus hijos, y hablo de Isa y de vos, que donaron, significaron la extensión de la vida de alguien más. De alguien más. Si nuestros hijos, sus hijos, no hubieran terminado en el destino que terminaron, esas personas hubieran también terminado. Y eso me parece por mucho es dar vida. Y respeto mucho el tema de los papás que no quisieron, ¿verdad?, donar los órganos de sus hijos. Y no porque yo sea mejor persona que ellos, sino porque es un momento duro. Más bien, yo todavía no entiendo cómo lo logré hacer en ese momento, porque la mayoría de padres dicen que no. Pero si vos consideras que Dios te inspiró, bueno, también eventualmente inspiró a esas personas a decir que no. ¿Cómo lo ves vos, Isa? Bueno, cada uno da lo que puede, de acuerdo a sus capacidades. Todas son válidas. Yo creo que todas son válidas. Todos tenemos zapatos diferentes y pisamos diferente. Entonces, no sé si será el destino, no sé si será lo que estaba predestinado. No tengo una respuesta para eso. Pero a lo mejor, no sé, de alguna manera puede haber habido algo como sobrenatural de que estos hijos estaban destinados a poder darle vida a unas personas para poder arreglar sus propias vidas, las personas que necesitaban vivir más tiempo. No sé. Bueno, me parece que Tomás lo... Esa es la magia de la vida. Sí, pero Tomás lo tenía quizá más claro que todos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira, Tomás amaba la vida. A él le encantaba el color verde. Entonces todos le decían, ay, ¿te gusta el color verde? Verde esperanza. No. Es verde por la vida. Y nosotros nos convertimos en verde. Bueno. Y el verde, la verdad, nunca me entusiasmó mayormente, pero sí, ahora en realidad el verde es vida. Sí. Sí, y a mí me parece que la inspiración, sí, Dios está de por medio, pero también me parece que nuestros hijos. Es decir, a Isa se lo dijeron, ¿verdad? Le dijeron, quiero que dones mi cuerpo si me llega a pasar algo, o yo voy a ir a donar, o lo que sea. Manri nunca habló de eso. Y Fabián tampoco.
Pero, ¿y cómo sacamos ese algo, ese sí, como decías hace un momento? Seguramente nos enteraremos el día que nos vamos, todo eso va a quedar claro. Estamos concluyendo. Les pediría, por favor, que me regalen una pequeña conclusión, un mensaje que le envíen a ese papá, a esa mamá que donó el cuerpo o no. Y bueno, ¿qué le van a decir? Mira, yo lo único que diría a ese papá que donó o que no donó, esté tranquilo, que la respuesta nunca la sabremos, nunca las tendremos, porque eso es lo sobrenatural que tiene tanto la vida como la muerte, y es algo inexplicable. Entonces, si su vida o su final fue de una manera u otra, quedarse por eso, no darle tanta vuelta al asunto, sino que quedarse con lo que es la vida con tu hijo, como tu hijo quiso ser en su vida, o quiso darte en su vida. Y con ese hijo, lo único que te daba era puro amor. Pero quédate con eso, si más grande que eso no te va a vengar. Eso sería mi pequeño voto. Amor. Cintia. ¿Sí? Bueno, yo podría decirle a esos padres que decidieron donar que, bueno, es una decisión difícil y los admiro muchísimo. En medio del dolor que hayan podido tomar una decisión sobre el cuerpo de sus hijos. Y que espero que, al igual que a mí, haya sido de mucha esperanza y poder salir adelante de muchas preguntas y situaciones que pasamos en medio de este camino, ¿verdad? En el proceso. Y esos padres que no, yo creo que como mencionó Isa, creo que es como lo que cada niño o hijo en realidad era, ¿verdad? Tal vez se necesitaba, Fabián le tocaba eso, tal vez otra persona no, pero de todos modos todos sentimos el mismo dolor de la muerte y del mismo dolor del amor, que eso es lo que nos hace a todos ser como una familia, ¿ah? Que eso he aprendido mucho al renacer, que así como tal vez alguna compañera mía no donó los órganos de sus hijos, sentimos el mismo dolor, que eso de la donación es como un extra. Bueno, del dolor que sentimos. Es parte de su destino. Exactamente, es como un extra o un destino que nos tocaba a unos y a otros, ¿no? Como muchas otras situaciones que pasan otros y que yo no paso. Por ahí leí a un papá que decía que a los hijos que se van, no hay que decir que tuvieron un fin, sino que concluyeron su vida. Porque de alguna manera escribieron una conclusión. No fue que fue como un corte, como que un libro mal escrito, ¿no? Bueno, el de Fabián, el de Tomás, el de Manri y el de tantos hijos, es una conclusión esas últimas páginas. Esa última página que quizá no lo podamos comprender, pero es una conclusión. Y por ahí una mamá me enseñó hace años ya que uno ha de amar toda la vida de su hijo sin quitar ni un instante, inclusive en el último suspiro. Y por supuesto, amar su nueva presencia. Porque quizás se genera algo, digamos, que uno no puede imaginar. Se meten tanto dentro de uno que sí decimos que viven con nosotros en nuestro corazón. Yo me quedo con que sí, lo más importante de todo es el amor. Y que la expresión del amor es confusa, es difícil. A esos papás, a esas mamás que están confundidos aún porque donaron, porque no donaron, como decía Isa, quédense con el amor, con el significado del amor. Hay que quizá profundizar un poquito más, porque sí, su cuerpo ha muerto y en parte para los que donaron siguen vivos, pero ellos no fueron el cuerpo, son el espíritu y siguen vivos. Así es que me quedo con eso. Les damos un enorme abrazo de corazón por habernos acompañado, por el tiempo que nos han dedicado. Seguiremos trabajando para hacer más. Cuídense mucho. Un abrazo a todos y tal.